vienen de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Carlos Fuentealba, Camino de un maestro, es un documental sobre la vida de este maestro que fue asesinado el 4 de abril del año 2007 en manos de la policía en Neuquén mientras participaba de una marcha docente. Este documental es una coproducción del Centro Cultural de la Cooperación, donde estamos ahora, el canal Encuentro, con el apoyo de CETERA, SUTEBA y AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. ¿Cómo entendía Carlos Fuentealba el ejercicio de su profesión? ¿Por qué caló tan hondo entre sus alumnos? ¿Qué nos enseñó? Todo esto aquí en Caminos de Tiza, al encuentro de nuestros invitados. Eran docentes los que intentaban cortar esta mañana la Ruta 22 en Neuquén como parte del largo conflicto que mantienen con el gobierno provincial. Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores, realmente repudiable el hecho de la política de Jorge Marzovic. Adelante, mirá. Docente porque enseñaba química, enseñaba física, pero enseñaba dignidad, enseñaba a vivir en las peores escuelas de la provincia, en las más marginales, y de ahí sacaba toda la fuerza que tenía para que los alumnos de él no aprendieran solamente química, aprendieran que tenían la posibilidad de vivir si pensaban, si eran críticos. Por eso era un docente, y en cambio los que lo mataron son traficantes. Este gobierno es un traficante de vidas, así como trafica con todo lo que tiene. Y ese es el mensaje que tiene que quedar desde esta provincia del sur para todo el país. Bueno, aquí estamos con el diputado Juan Carlos Junio, diputado por el Frente Nuevo Encuentro, y es director del Centro Cultural de la Cooperación. Pero el tema que hoy nos convoca es el del documental sobre el maestro Carlos Fuentealba. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué este Centro Cultural entonces se involucra en un documental sobre Fuentealba? Bueno, precisamente nuestro centro cultural tiene una impronta de difundir la cultura, pero siempre con una visión, una mirada de valorar la cultura crítica, de relacionar la cultura con la política, con las luchas políticas y sociales, con las luchas en el plano de la cultura. Y desde el punto de vista artístico, aquí estamos hablando de una obra artística que por supuesto es política, pero está expresada a través del cine. Nosotros también siempre hemos tenido una concepción que tiene que ver con nuestras ideas fundacionales, de que el arte también tiene que estar relacionado con la situación social de nuestro pueblo, sus contradicciones y sus problemas. El caso del maestro Fuentealba es un caso paradigmático precisamente de la historia reciente de nuestro país, de la docencia, de las luchas sindicales, del compromiso de un sindicalista con la política, con la pedagogía, en fin. Y nos pareció que junto con el Ministerio de Educación, con Canal Encuentro, con CETERA, uniendo voluntades podíamos hacer un gran aporte y la verdad estamos satisfechos, creemos que está hecho. Tantos años de militancia, tanto de lo que es el sistema tan terrible,
tan injusto, tan inhumano, y haciendo cosas qué sé yo, para denunciar todo eso, ¿no es cierto? Toda la vida lo que hicimos, bueno, vos lo hiciste, lo hicimos juntos. Carlos empieza a ver los periódicos que llegaban, porque bueno, como todo militante, el que conoce el MAS sabe que en aquella época era militancia con el periódico en la mano, ¿viste? Ofreciendo el periódico y todo eso. Carlos leía mucho y era muy crítico de todo. No era fácil convencerlo de algunas ideas, si no la leía, si no la cuestionaba, si no la discutía. Y él de a poco fue acercándose, se acercó y bueno, después, una vez que él estuvo convencido, fue un militante, de esos militantes que necesita cualquier organización. Bueno, el ejercicio de la docencia tiene mucho de militancia. Sí, efectivamente, así nos enseñaron incluso de niños, y yo creo en las escuelas que efectivamente es así, porque enseñar requiere de una actitud personal que va más allá del mero hecho de ganarse la vida, sino que es una conducta social, cultural, incluso yo diría política, de compromiso con la sociedad, de compromiso con incorporar conocimientos a los niños, a los adolescentes, de compromiso con la vida del maestro, de la maestra, del docente, de forma tal que es una actividad social de gran relevancia, sí. Bueno, tras el asesinato supimos mucho más de la vida de Fuentealba. ¿Crees que tiraron al voleo, que fue casual? No, yo creo que ahí hay un mérito de nuestros realizadores, de Luciano Sito y Gastón González, y también de todos los que confluimos hacia el proyecto, de tener una mirada que no sea solamente un gran testimonio político y un gran testimonio gremial, sino de recorrer a fondo la vida de Fuentealba como ser humano, con su familia, con sus compañeros de trabajo, su mirada precisamente como maestro y acerca de la pedagogía, y no solo su mirada, sino su actitud concreta en la vida, y desde esa visión fueron apareciendo, yo diría, tesoros escondidos de la vida del maestro, que visto luego en el documental, en la película, la realzan a la película y a él, ¿no? Esta es una escuela muy particular. La Cuenca 15 es un lugar muy particular. Acá se vive del subsidio que da el gobierno. Entonces el chico viene acá a sentarse en un banco, no viene a la escuela a hacer esfuerzo. Él ve que sus padres no se esfuerzan por conseguir sus medios de vida. Y eso representa un problema para casi todos los profesores de este colegio. Sin embargo, Fuentealba pudo manejar bien esa situación. Él era muy comprensivo, muy paternalista. Él se sentaba en el banco al lado del chico, algo que un docente no hace nunca. Cuando al alumno no le salía la cuenta, un profesor cualquiera, a mí, vienen y me traen una hoja con una cuenta mal hecha y yo le digo, ahí está mal, ahí te equivocaste, toma, corregilo. Fuentealba, ¿qué hacía? Agarraba la hoja, ponía la hoja en el banco, sentaba al chico al lado de él y le decía, vamos a ver en qué nos equivocamos, vamos a ver por qué este ejercicio no nos dio. El CEPEN 69, por voto unánime, el rey es Carlos Fuentealba. Él decía tres cosas y las tres eran diferenciadas cronológicamente. La gente tiene, en primer lugar, que instruirse. Primer paso, estudiar, aprender, desarrollar estructuras lógicas. La materia que él daba era matemática, física y química. Materia que por excelencia desarrolla las estructuras lógicas de los sujetos. El segundo paso era la comprensión de la realidad y de la concientización de que uno pertenece a una clase social determinada y que esa clase social es antagónica con los intereses de la otra clase social, de la clase alta. Cuando uno tiene conciencia de la clase social a la que pertenece y tiene intelectualmente las herramientas para luchar, recién ahí entraría la tercera etapa, que es la lucha social. Recién ahí una persona puede luchar por sus derechos. Fue sin duda un líder social. En ese sentido se puede pensar que apuntaron a él. Sí, a mí me impresionó precisamente, si bien siempre tuve conciencia de que había y hay una responsabilidad política, además de la responsabilidad penal del propio matador,
porque eso está claro que es así, del ex gobernador Sovich. Si uno ve la película en el momento del asesinato del maestro, queda claramente expuesto allí que el matador se desprende del grupo con una actitud deliberada, como si hubiera una decisión política, de matarlo a Carlos Fuentealba, de forma tal que creo que en ese sentido también es un gran testimonio político la película. ¡Retírese! ¡Basta! ¡Somos la maestra de sus hijos! ¿Qué ganan con esto? Sí, un poco el proceso de este documental empezó como un año antes de empezar a grabar. Tuvimos principalmente un elemento que implicaba tener como bastante cuidado, digamos, en cómo íbamos trabajando cada una de las etapas, ya que fue un proyecto que de alguna manera vino propuesto por Sandra Rodríguez, ¿no? Entonces, a diferencia de otros proyectos, a lo mejor acá había una forma de trabajo que era muy estrechamente en sintonía con las cosas que, bueno, que a ella le iban pasando, siendo que es un proyecto donde todo lo emocional está a flor de piel. Y bueno, en primer lugar hicimos un primer viaje, digamos, a Neuquén, donde obviamente bueno, nos entrevistamos con Sandra y empezamos como a armar ese primer boceto, ese primer esquema, digamos, que tenía como las primeras líneas y los ejes principales por los que iba digamos, a ir el documental. Posteriormente a eso lo que hicimos fue, bueno, trabajar, digamos, un poco más lo que era también el proyecto en función de quiénes iban a participar, a qué personas íbamos a entrevistar, a qué lugares íbamos a ir. La verdad que siento que es un proyecto donde había un caudal muy grande de emotividad de todas las personas que hablaban de Carlos. Tuvimos que, bueno, ir con mucho cuidado en cómo íbamos de alguna manera generando como esas entrevistas donde lo que nos interesaba era que las personas nos puedan hablar de los aspectos quizás menos conocidos de Carlos, ¿no? Desde la infancia hasta su época previa a que él sea maestro y también obviamente de su época como maestro. El poder entrevistar a los alumnos, la verdad que fue una de las patas más interesantes que tuvo este proyecto. No hablamos con muchos, pero sí con los pocos que hablamos fue como muy significativo el testimonio que nos pudieron dar. Y realmente lo que pudimos encontrar en ellos era que tenían digamos, una mirada hacia esa relación que pudieron entablar con Carlos, que fue muy, pero muy profunda, digamos. Fue un maestro que les pudo hablar principalmente de cuestiones que no hacían solamente al acontecimiento pedagógico que se desarrolla en el aula o en la escuela, sino que trascendía, ¿no? las fronteras del marco educativo. Entonces, bueno, pudieron tener una relación con un docente, pero también con una persona que se sentaba y se ponía frente a ellos como un par más, ¿no?